2 de abril del 2016, iniciaremos a vivir el diseño original del reino de los cielos. Y hablaremos primeramente en el versículo del libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diseño de todas las Sagradas Escrituras para poder ubicar y centrar el pueblo de Dios dentro de la voluntad, dentro de toda la victoria, de todo el esplendor dentro del reino de los cielos, para que el cuerpo de Cristo pueda entender el principio y el fin de toda la voluntad de Dios para con su creación. Es llevarla al orden divino, al diseño original por el cual fue manifestada la palabra viva de la boca de Dios para todo aquel que lo acepte, que lo reciba como Salvador eterno, para poder redimir y establecer la iglesia y el pueblo en los lugares celestiales y poder terminar la carrera venciendo en victoria toda la carrera de padecimiento y sufrimiento que toda la humanidad pueda tener mientras tenga aliento de vida. Hoy tengo que describir que la identidad del diseño del reino de los cielos lo describe Yahweh como esencia creadora dentro de su diseño original. Lo vemos descrito en las multiformes sabiduría, definiendo así sus identidades en la forma de pensar, de hablar, de caminar, de vestir con palabra toda su creación y actuar en acciones y hechos, porque el gran yo soy se mueve como esencia en todas las Sagradas Escrituras. El gran yo soy se mueve como esencia en sus identidades, en la plenitud de su ser, en la plenitud de ser creador, de ser autor, de ser poderoso, de ser rey y señor de la eternidad por los siglos de los siglos. Hoy hago una advertencia nuevamente. Esta palabra no es para jugar, no es para especular. Atención y cuidado con ella. El que no la acepte recibirá reprensión y castigo, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Nos dice de esta manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Eterno, el principio de la creación, viene con celo, viene con fuego en el esplendor de su palabra viva y eterna, a tomar la autoridad y la potestad de lo que le pertenece, y lo que le pertenece es todo su cuerpo, con autoridad y potestad de lo que le pertenece y es su cuerpo, su pueblo e iglesia, porque su cuerpo ha sido vestido con la palabra poderosa del reino de los cielos dentro de su eternidad. El pueblo ha sido adquirido por la mano poderosa de Dios y su iglesia es la que manifiesta su poder, y Él hará limpieza separando toda inmundicia que contaminó la obra de su mano. Hoy hago el llamado que cuando escuches la revelación puedas iniciar la intimidad con el Eterno desde la voz de tu corazón, la voz de tu mente, la voz de tu alma, y puedas conocer la enseñanza en la compañía del Espíritu Santo, y Él te guiará
Él te llevará al centro del origen, al centro del principio y al centro de su voluntad perfecta, conforme a todo lo que ha dicho en el reino de los cielos. Dios viene con el poderío y la potestad de estar dentro de todo dominio y señorío del cielo y la tierra en su obra creada. Hoy hablaremos en el gráfico donde nos señala las coordenadas y nos señala una descripción que podamos descifrar dentro de las Sagradas Escrituras. Pero es necesario que podamos leer el libro de Génesis capítulo 2. El libro de Génesis del origen en el capítulo 2 versículo 4 y nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Cuando hablamos de Edén, estamos hablando del diseño original. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la esencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y podamos entender en esta lectura para poderla describir. Y el versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Que en este gráfico tenemos ubicado al río Pisón en el norte, ubicado en la coordenada del norte, y ubicamos a Gión en la coordenada del sur, al Hidekel o Tigris en el oeste y el Éufrates en el este. Entonces tenemos allí desglosado que en el norte está ubicado el pensamiento y la cabeza. Todo lo que está visualizando usted como oyente dentro de este gráfico, por este video, lo podremos describir de una manera ordenada, poderlo digerir dentro de las coordenadas del reino de los cielos. Porque, vuelvo a repetir, esta revelación es sólida, es para comerla, es para digerir y poder entender desde qué punto, desde qué coordenada nos está hablando las Sagradas Escrituras, para poderla llevar en acción y en los hechos desde tu interior
y desde el exterior y poder caminar y avanzar hacia el blanco, hacia el fin de la carrera de nuestras vidas, obteniendo la eterna salvación por el nombre de Jesucristo y estar dentro del reino de los cielos, en poder, en gloria, y poder ser adoradores en espíritu y de la verdad, sumando toda la palabra para llevarnos a la salvación eterna y estar posicionados dentro de los lugares celestiales. Entonces escribe que se encuentra en el río, en el primer río Pisón, en el versículo 11 y 12, y nos dice: donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y el oro de aquella tierra es bueno. Entonces, podamos ver que aquí nos habla de un mineral que lo identifica como el oro, pero le da la identidad y la propiedad de bueno. Le da la identidad y la propiedad de ser bueno. Entonces, tenemos la escritura, desde aquí nos está revelando la propiedad y la identidad de este mineral, ¿verdad? Que nos identifica en toda la palabra. Lo habla Mateo 19, 17, lo habla en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 18, en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 19, ¿verdad? Y vamos a leer uno, y es en Marcos capítulo 10, versículo 18, nos dice: Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces aquí nos señala que la propiedad de esta identidad es que Dios es bueno. El que es juez, el que es el que decide sobre la tierra y toda la creación, ¿verdad? Determinando la obra, es la identidad de Dios, ¿verdad? Y Él, desde esa identidad, se identifica por ser bueno, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a la lectura de Nahum 1:7, nos señala: Jehová, Yahweh, es bueno. También identifica al que es esencia creadora, como Yahweh su nombre, es bueno. Cuando nos dice: y el hombre bueno del buen tesoro, cuando nos está hablando del buen tesoro, está dando la identidad conjugada del bien, pero está hablando del tesoro. Nos está indicando desde qué punto, desde qué coordenada nos está hablando, y es desde el pensamiento, desde la cabeza, ¿verdad? Y entonces, si vamos al libro de Juan capítulo 10, versículo 11, allí nos señala y nos habla desde la identidad de pastor: soy el buen pastor. Entonces está tomando la identidad del pastor eterno, del único dueño de su rebaño, ¿verdad? Pero se identifica con la propiedad de ser bueno. Entonces, cuando vamos al libro de Lucas, versículo 11, vamos a Lucas en el capítulo 11, versículo 34, nos dice: cuando tu ojo es bueno, también todo. Entonces, en este versículo nos introduce a la profundidad de la palabra, describiendo parte de la primera coordenada que nos está revelando dentro de las Sagradas Escrituras, diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Entonces nos estás llevando. Si tú comienzas desde la identidad del bien, desde la identidad del que es Dios,
en toda la propiedad de ser bueno y puedas tú ubicarte dentro del diseño del reino de los cielos, dentro de la coordenada de tu pensamiento, porque la palabra nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque la misma coordenada que tiene el hombre, esas mismas coordenadas la tiene Dios, la tiene Yahweh como creador. Por eso que cuando hablamos de cabeza, estamos hablando directamente del que es cabeza del cuerpo, del que es cabeza del cuerpo de Cristo. Él domina sobre el cielo y la tierra. Cuando estamos hablando primeramente de la coordenada del norte y en el nombre de este río Pisón, estamos hablando directamente, ¿verdad?, de una medida, de un señalamiento dentro de las escrituras. Y el capítulo 2 de Génesis, versículo 12, nos señala que aparte de que en aquella tierra se encontraba un oro que es bueno, allí también bedelio. Se puede nombrar el bedelio, y el bedelio es conocido porque de la corteza de este árbol se usaba la resina para sacar un perfume con aroma muy exquisito. Pero en las Sagradas Escrituras lo señala que el maná que caía del cielo para alimentar al pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto, es que el maná es descrito con el color del bedelio. Entonces, podamos entender que la descripción de este alimento del cielo para su pueblo es que nosotros somos alimentados desde nuestro pensamiento, ¿verdad? Desde la cabeza que es Cristo, de todo el cuerpo, somos sustentados y alimentados de toda palabra que se desprende del pensamiento y del corazón del Eterno, expresados en palabras vivas para sostener y mantener el pueblo que fue adquirido por el poder de su mano. La palabra dice que el pueblo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de verdad y eterna se desprende del corazón y del pensamiento de Dios para sostener, alimentar, y el pueblo pueda ser alimentado y pueda digerir la solidez de una palabra para aquel que se levante en el carácter, ejercitado en la madurez, en el ejercicio del caminar dentro de las sendas antiguas, buscando las coordenadas exactas y estar en la misma coordenada del Eterno. Estar primeramente sujetado al pensamiento de Cristo, porque el Señor nos dice que sus pensamientos son más altos que el pensamiento de los hombres. Quiere decir que si el Eterno y la creación tienen las mismas coordenadas, pero las coordenadas del reino son más altas, son más anchas y más profundas, pero tenemos la misma dirección. La misma dirección del norte tiene que estar ubicando la dirección del norte de la eternidad. Quiere decir que tenemos que estar puesto y nuestra mirada en el blanco, en el punto que nos da la referencia de las Sagradas Escrituras, y estar guardados dentro del pensamiento de Dios, sujeto a la cabeza de Cristo. Si el cuerpo está sujeto a la cabeza de Cristo, también la palabra nos describe que tenemos que tener nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Hablamos de olor fragante cuando hablamos
de un perfume y que levantamos oraciones con olor fragante para el que es eterno, estamos hablando que se tiene que desprender una oración dentro de un pensamiento, de un entendimiento bueno, para que tenga el aroma, tenga la propiedad del bedelio y pueda llegar a donde está la cabeza, donde está la autoridad del reino de los cielos. Podamos entender que cuando nos habla de perfume, cuando nos habla del aroma, está señalando que es lo que se desprende de tu pensamiento, llevado en oración, en súplica, en gemido. Por eso es que cuando oramos y levantamos peticiones, ¿verdad? Dice la palabra que oramos y no sabemos pedir, no sabemos llevar, ¿verdad? Porque la oración que se pueda levantar desde el pueblo de Dios, Dios tiene la propiedad de identificar qué perfume, qué aroma trae o qué aroma presenta la oración que fue desnudada delante de su presencia. Entonces desde aquí podemos entender que nada se puede ocultar delante de la presencia de Dios. Tengamos el temor de que no podemos engañar al que conoce aún la palabra y el pensamiento que no se ha desprendido de nuestras vidas. Entonces Él conoce aún la formación, aún lo que nace, aún lo que se engendra dentro del interior del hombre. Pero aquí nos revela con coordenada, con medida, con la exactitud dentro del reino de los cielos. Cuando estamos hablando y vamos al sur, que es el río Gihón, ¿verdad? Estamos hablando de los hechos y las acciones. Y aquí puede identificar los pies del cuerpo. Cuando hablamos del oeste, por el río Hiddekel o Tigris, ¿verdad? Está hablando de la identidad, está hablando de la mano izquierda, está hablando desde la coordenada del occidente, desde donde se oculta el sol, ¿verdad? Y entonces entre el sol, en el occidente, por la mano izquierda, por la identidad, ¿verdad? Podemos entrar a un entendimiento y a una precisión, a una coordenada específica dentro de las Sagradas Escrituras. Pero aquí quiero relevar, quiero acotar, quiero hacer desde este punto daré una revelación importante para que pueda caminar la iglesia dentro del reino de los cielos. También que así como el norte es la cabeza, está señalando a Cristo, está señalando al que revela por medio de su Espíritu Santo toda orden, toda instrucción divina al pueblo, a la iglesia. Pero cuando hablamos de Hiddekel como el oeste, como la identidad, ¿verdad? Vamos a introducirnos en una revelación que tiene que ser conocida por el pueblo, por la iglesia, por la nación de Venezuela y todo aquel que me pueda escuchar. La iglesia y las generaciones se han movido sobre la palabra sobrenatural, ¿verdad? Y vengo direccionada por el Espíritu Santo en el nombre de Yahweh el Todopoderoso a romper esta mala enseñanza, este mal fundamento dentro del cuerpo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este fundamento, este principio dentro del pueblo de Dios y la humanidad, como llamándolo lo oculto, lo misterioso, aún lo pagano, lo que es descubierto por las tinieblas, lo han llamado sobrenatural, sin hacer una diferencia. Lo de Dios y lo de las tinieblas es llamado sobrenatural, sin tener el menor entendimiento
viene esta enseñanza, viene esta revelación para que el pueblo y la humanidad entre en la disciplina, entre en la revelación, en las grandes cosas que han estado ocultas en el reino de los cielos y ser descubierta hoy para que se pueda hoy posicionar en todo nivel espiritual y pueda desechar toda palabra incorrecta que ha sido corrompida por las tinieblas y pueda hoy conquistar todo territorio en las naciones, en los pueblos y en el interior de toda la humanidad, de todo hombre sobre la tierra. Se han apropiado de mucho territorio dentro del pueblo de Dios porque el pueblo no ha tenido el entendimiento. Y las tinieblas reconocen cuando un pueblo está fuera de la coordenada y fuera de la revelación exacta que proviene del reino de los cielos. Hoy es necesario que el pueblo de Dios se levante en la verdad absoluta para conquistar, para dominar, ¿verdad?, todo territorio y establecer el reino de Dios en el poder y la gloria, en la magnitud del poderío de la palabra viva que se desprende del reino de los cielos. La palabra sobrenatural está fuera del lugar del reino de los cielos, porque en todas las sagradas escrituras se distingue, ¿verdad?, que hay una naturaleza humana y hay una naturaleza divina. La naturaleza divina se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Allí es nombrada. Pero la naturaleza humana la podemos ver cuando nos habla de carne, cuando nos habla de hombre en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y entonces cuando estamos hablando sobrenatural, estamos hablando que está por encima de la naturaleza humana, está por encima de la naturaleza divina, ¿verdad? Pero no hay una exactitud a los humanos, a la sabiduría de este mundo, no hay una percepción en qué nivel, en qué coordenada está fuera del reino de los cielos. Pero las tinieblas pueden distinguir y percibir desde qué posición está aquel que enseña, que instruye desde la palabra sobrenatural, ¿verdad? Y las tinieblas con la maquinación y la perversidad para ir en contra de aquel pueblo que no tiene el entendimiento preciso dentro de las coordenadas del reino de los cielos. Pero hoy viene esta revelación para decir que lo sobrenatural en la naturaleza humana, lo que está por encima de la naturaleza humana es la rebelión. Está por encima de la capacidad humana. Lo sobrenatural, lo que está sobre de la naturaleza humana, lo que está sobre de la naturaleza humana es llamado rebelión, y esto es los que son instruidos y avanzan por encima de la capacidad humana, avanzan y se mueven dentro de los desafíos que se le presentan, y los desafíos son las acciones de las tinieblas dentro del reino de los hombres. Por eso es que en el llamado de alerta, se dice, se pudo decir que en el reino de los cielos no hay desafío. Todo desafío proviene de lo que está encima de la naturaleza humana, porque está en rebelión. Y la rebelión proviene de las tinieblas. Lo sobrenatural, lo que está encima y sobre la naturaleza divina, es llamado la usurpación, porque está encima de la imagen, de la identidad, de la semejanza de Yahweh, del que tiene el nombre en la eternidad, del que es la esencia creadora. Entonces nosotros no podemos avanzar, el pueblo, la iglesia y ninguna nación puede avanzar en lo sobrenatural. No puede ningún pueblo, ninguna iglesia, ningún ministerio, ningún pastorado puede tener en su boca, ¿verdad?,
y hablar, enseñar en lo sobrenatural. Todo lo que es sobrenatural se mueve en la rebelión y en la usurpación. Nosotros tenemos que ser disciplinados y enseñados, y que toda nuestra boca sea llenada por la dirección precisa del reino de los cielos. Todo lo que se mueve, lo que hace desde el reino de los cielos, todo lo que se desprende desde la eternidad del trono de Yahweh, se habla en la naturaleza divina, en la naturaleza del que es la esencia de Yahweh, la esencia de la eternidad, la esencia del que es creador, del que tiene el reino, del que tiene el señorío, la potestad, de donde se desprende todo conocimiento y toda riqueza de la multisabiduría de Yahweh, del que es el que tiene la autoría y el que conmoverá los cielos y la tierra por la manifestación del poder de su gloria. Entonces, podemos tener la precisión y la revelación de esta palabra que ha hecho que su pueblo vague fuera de las sendas antiguas. Entonces, podemos decir que la rebelión y la usurpación es revelada en el capítulo de Isaías 14 y en el libro de Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Pero esa dos lecturas la vamos a describir en otros gráficos para ir coordenadamente y ubicando, ¿verdad?, al pueblo y su iglesia dentro de lo que está escondido en las coordenadas desde el origen. Al hablar y descubrir lo sobrenatural, estamos hablando de una palabra que no se encuentra, que no está escrita dentro de las Sagradas Escrituras. Lo sobrenatural proviene de las profundidades de las tinieblas. Las tinieblas han usado esta enseñanza, esta descripción, para ir y tomar posesión de todo territorio dentro del interior del hombre y dentro de las naciones, haciendo eventos y escenas que son escenas y imágenes que se ven en los cielos y en la tierra, sin que la humanidad tenga el conocimiento y la revelación de dónde proviene, ¿verdad? Todo lo que se ha armado en las tinieblas, en lo pagano, por las imágenes, por los hombres, por los muertos, por las profundidades de las tinieblas. Pero hoy vengo a describir y a revelar una palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, y nos dice, mejor comencemos desde el 28, porque en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos en su esencia por la palabra. Nos movemos en su camino y en sus coordenadas. Y somos dentro de la sustancia de la esencia, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Linaje es la iglesia y el cuerpo que es movido dentro de las coordenadas del reino de los cielos. El versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Quiere decir que la divinidad, la propiedad que identifica la eternidad de Yahweh, no se puede describir humanamente por una escultura, por una semejanza, por un mineral de oro, de plata o de piedras preciosas, porque aún las piedras preciosas que se encuentran en el trono del Eterno, descrita por su palabra, aún el oro que tiene la propiedad de ser bueno dentro de la escritura de Génesis capítulo 2, está hablando con una identidad desde la eternidad, con una identidad dentro de las Sagradas Escrituras. Por eso es que en muchas lecturas él habla del oro de Ofir,
como mineral humano y conocido por el ojo del hombre, no puede ser comparado a lo que Dios describe como mineral, como tesoro, como riqueza desde la eternidad, desde el reino de los cielos. Hoy se hace una acotación para distinguir qué es lo que se nos habla las Sagradas Escrituras y cómo lo menciona, separando lo que está dentro de la naturaleza humana, lo que está en la tierra, en los pueblos, y lo que está en las alturas de los cielos, desde la eternidad del reino de los cielos, ¿verdad? Pero en el versículo 30 del libro de Hechos, capítulo 17, nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, por mucho tiempo y por muchos siglos, ha pasado por alto la ignorancia del pueblo, de la iglesia y de las naciones. Es necesario que hoy se levante el pueblo de Dios, ¿verdad? Como hijos del reino de los cielos, en el esplendor y en la manifestación del poder y de la gloria desde la eternidad. Es necesario que hoy se mencione, ¿verdad?, esta revelación, pero desde una enseñanza eterna, desde una voluntad perfecta que solo se desprende por el reino de los cielos. Hoy la iglesia ha sido disciplinada por mano de hombre. Dios viene con el protagonismo, con la severidad, con la reprensión, con el castigo para todo aquel que no quiere acatar esta orden que se desprende del cielo, que no quiere comer y ser alimentado de esta enseñanza para que sea colocado en las posiciones celestiales como el ejército que será reunido por Yahweh de los ejércitos. Dios está convocando a un pueblo desde su posición, desde la naturaleza divina, para manifestar su palabra en el poder y la gloria de la eternidad. Es necesario que entendamos, ¿verdad?, desde la coordenada del este, donde está ubicado el río Éufrates, donde se puede conocer la mano derecha, donde se puede conocer el oriente, pero en la naturaleza humana, desde esta coordenada, se habla en las Sagradas Escrituras desde la carne, desde el hombre. Toda la palabra que habla de la carne y del hombre está hablando desde la coordenada del este, por la mano derecha, pero en la naturaleza humana. Y toda carne se mueve dentro de las emociones. La carne en la naturaleza humana tiene movimiento en las emociones. Y toda emoción es desprendida del desorden interior desde la esencia del hombre. Quiere decir que cuando la palabra nos dice que Jesús vino en carne, pero él no estaba sujeto al movimiento de su palabra, de su actitud, de sus emociones. ¿Por qué? Porque él dice en su palabra que sus palabras no eran de él, sino aquel que la envió. Él tenía un mismo sentir y un mismo caminar de lo que veía hacer y de lo que veía, de lo que oía hablar el Padre. Por eso que toda sumisión y rendición, toda mansedumbre fue enseñada por Jesús en el caminar que tuvo con la humanidad en ese tiempo. Dios, en todo el esplendor de su caminar como hombre, en naturaleza divina, pudo enseñar, instruir y plasmar en las Sagradas Escrituras que Él es perfecto, que Él vino como hombre, pero no tuvo pecado, no tuvo una decisión en la maldad. Él no tuvo una decisión en la maldad. Él estaba sujeto de lo que oía y de lo que veía al Padre. Entonces podamos entender que cuando nos habla de la carne y nos habla de hombre en las Sagradas Escrituras, está hablando de que se mueve dentro de las emociones, se mueve dentro del desorden interior por la naturaleza humana y pecaminosa. Entonces, aquí podemos dar esta enseñanza
y hablar que Dios dio la naturaleza divina como porción a su pueblo. Busquemos en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, donde Yahweh es su pueblo. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Quiere decir que el Señor otorgó la sustancia de su esencia a un pueblo para ser rescatado y salvado del peligro de muerte que acecha por las tinieblas. Dios viene a rescatar la porción de su identidad y de su espíritu que está depositado y ha vestido al cuerpo, a la iglesia, al pueblo santo, al que es llamado de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 3 nos dice: Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vayamos como varón perfecto, guardando una palabra viva y siendo edificado en la medida, en la anchura, en la plenitud de la revelación de Cristo. Cristo es la sustancia, la palabra perfeccionada que se desprendió de la esencia de Yahweh. Cristo es la sustancia, la palabra perfeccionada que se desprendió de la esencia de Yahweh. Y Él nos ha hecho partícipe y por porción de esta naturaleza divina. Hago el llamado que te despierte, pueblo, de toda la ignorancia que has tenido en todo este tiempo, y la iglesia pueda introducirse en las profundidades de la riqueza del conocimiento que se desprende del reino de los cielos, para que se levante en la manifestación del poder y de la gloria que está reservada para los tiempos postreros. Es necesario que la iglesia sea convocada como ejército de Yahweh, en el poder, en el esplendor y la plenitud de toda la palabra reservada para ser manifestada para este tiempo. Es necesario que sea convocada la iglesia para ser instruida y disciplinada por el Espíritu de Dios, para ser disciplinada por la palabra del que es juez de la tierra y de los pueblos. Es necesario que la iglesia sea instruida en toda dirección correcta para caminar al blanco, para caminar a la victoria de lo que el Señor dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Está diciendo que el Eterno, que Yahweh, en la identidad del Salvador, de Jesús en la cruz del Calvario, Él venció al mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando todo el mundo es el sistema y el poderío que ejerce las tinieblas sobre la humanidad. Tengamos el entendimiento de todo lo que está en el reino de los cielos para los que son llamados de las tinieblas a su luz admirable. Yo espero que podamos recibir esta palabra y podamos ser instruidos, alimentados, para meditar en ella y llamar al que nos puede instruir, porque su palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Busquemos al reino de los cielos, busquemos la compañía y la disciplina en el Espíritu. Seamos convocados, porque el llamado se desprende del reino de los cielos. El llamado se desprende al arrepentimiento desde el trono del Eterno, desde el trono de Yahweh. Bendiciones,
Dios los bendiga.